Dios te llama a responder. Mensaje divino para tu transformación sagrada hoy en el tercer año de Joacim. Rey de Judá, las sombras del desierto parecían esperar la llegada de un hombre marcado por el destino. Érase una vez en la majestuosa tierra de Egipto, donde los hebreos vivían oprimidos bajo el yugo del faraón. En medio de la opulencia del palacio, un niño llamado Moisés, hijo de Amram y Jocabed, creció entre lujos, pero su alma anhelaba la libertad de su pueblo. Desde sus primeros pasos, el clamor de los hebreos resonaba en su corazón como un eco eterno. Con el corazón estrujado por la angustia ajena, Moisés se paseaba en túnicas finas, su mente agitada por la visión de sus hermanos siendo golpeados por los capataces egipcios. Cada golpe resonaba como un tambor de guerra en su pecho, remarcando su impotencia para ayudar. En un momento fatídico, mientras el sol se alzaba con fuerza, se encontró con la brutalidad de un egipcio que arrebataba la vida a un hebreo. La ira lo invadió, una llamarada incandescente, y alzó su mano, sin poder contenerse, cometiendo un asesinato. Aterrado por lo que había hecho, Moisés huyó al desierto, un lugar vasto donde el polvo cubría sus lágrimas. Allí, la angustia se convirtió en soledad, y su espíritu se sintió desterrado entre las rocas y la arena. Sin embargo, en este desierto inhóspito, el Dios de sus padres no había olvidado su pueblo. En el monte Horeb, la escena cambió. El cielo se partió con fulgor. Una zarza ardiente, un misterio brillante que no se consumía en las llamas. «Moisés, Moisés», resonó la voz de Yahvé, rompiendo el silencio absoluto del desierto, llenando el aire de un peso divino. «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto», pronunció Dios, y cada palabra retumbó en el alma de Moisés. Su corazón, un mar de dudas, titubeó ante el llamado. «¿Quién soy yo para ir a Faraón?», cuestionaba su propia valía. Pero Dios, con paciencia infinita, le devolvió la vista, mostrándole el poder que llevaba consigo. La vara se convirtió en serpiente, su mano se llenó de lepras y después fue sanada. Él, un hombre pequeño, era ahora portador de un gran propósito. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo estrellado, Moisés sintió el roce del polvo del desierto, un símbolo de su viaje hacia la grandeza del llamado divino. Sin embargo, la lucha en su interior persistía. Al regresar a Egipto, podría enfrentarse a su pasado, al rechazo de su pueblo, a su propio miedo. «Responderás a su llamado», resonaba incesantemente en su corazón. Con cada paso en la arena, un nuevo capítulo en la historia de la redención se escribía. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La sombra de la liberación acechaba. La incertidumbre lo llenaba de angustia, pero sabía que cada respuesta a la voz de Dios lo acercaría más a su propósito divino. El camino hacia la redención de su pueblo estaba trazado, y con corazones palpitantes todos esperaban lo que estaba por venir. Moisés, en el marco de los eventos más significativos de la historia israelita, se preparaba para marcar el futuro de su nación, mientras la voz de Dios resonaba aún mayor en su corazón. El desierto, vasto y solitario, se convirtió en el escenario donde la grandeza divina comenzaba a gestarse. Moisés, con su corazón agitado, trazaba un camino hacia Egipto, un camino que no solo lo llevaría a un país de opresión, sino también al cumplimiento de un propósito divino.
Cada paso resonaba con la pesada carga de la libertad de su pueblo. Las palabras de Dios retumbaban en su mente. He visto la aflicción de mi pueblo. Al llegar las noches, el frío del desierto le recordaba su propia fragilidad. Sin embargo, también traía consigo la quietud donde se podía escuchar la voz de Dios con mayor claridad. Allí, en la penumbra, Moisés se enfrentó a sus temores y dudas, hallando un lugar de encuentro con el Creador. ¿Qué diré a los israelitas?, murmuró en su abatimiento. ¿Quién me envía? La respuesta de Dios, yo soy el que soy, se sentó en sus hombros como una armadura, y la revelación lo transformó. Con su corazón encendido por un fuego sagrado, Moisés comenzó a vislumbrar el futuro. Las cadenas que apresaban a su pueblo estaban a punto de romperse. Pero a medida que la anticipación crecía, las sombras de la duda se cernían. Podía sentir su aliento en su nuca, haciéndole recordar su pasado y la sensación de ser un extraño en Egipto. Pasaron días en el camino, y al acercarse al pueblo que había dejado atrás, Moisés sintió cómo su pecho se llenaba de temor. ¿Aceptaría su mensaje? Después de todo, había visto el desprecio de los egipcios hacia su sangre, y su huida había sido un acto de desesperación. Sin embargo, Dios le prometió un signo. Cuando hayas sacado a mi pueblo de Egipto, le rendirás culto a este monte. Al llegar a la tierra de sus raíces, la conexión entre su pasado y presente era un hilo sutil pero fuerte. Moisés vio oro y plata en las vestiduras de los egipcios. Sabía que el pueblo de Israel estaba golpeado y disminuido, pero las promesas de Dios le daban alas. Inesperadamente la angustia fue reemplazada por un propósito divino. Un encuentro con su hermano Aarón, el portavoz que llevaría su mensaje, proporcionó la fuerza que necesitaba. Los lazos de sangre se entrelazaron con la misión de redención. Dios nos ha escuchado, proclamó Aarón. Juntos irán ante Faraón. Era un momento divino de unidad que transformaría su misión. Los días se convirtieron en semanas, y el rostro del faraón apareció en su mente como un eco constante. La declaración de Dios corría como un torrente: dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Pero el gran rey no escucharía sin un acto de poder que hablara más alto que las palabras. Moisés sabía que las plagas, aquellas terribles manifestaciones del juicio divino, estaban destinadas a mostrar al faraón y a Egipto que Yahvé era Dios. Mientras los días pasaban, la incertidumbre se tornó en urgencia. La voz de Dios en su interior, cada vez más fuerte, era su impulso y su consuelo. En su corazón ardía el fuego del llamado divino. Faraón no será fácil, pero yo estaré contigo. La historia de opresión estaba por dar paso a la historia de liberación. Y así, en la oscuridad de aquella noche, mientras las estrellas brillaban intensamente, Moisés le preguntó una vez más a Dios: ¿por qué me eliges a mí? La respuesta, un susurro en el viento, hizo eco en su alma: porque en tu debilidad se manifestará mi poder. Pronto, la grandeza de Dios se revelaría de maneras sorprendentes. La liberación estaba a la vista, pero antes de que la victoria se hiciera tangible, el pueblo se prepararía para conocer la auténtica profundidad de su fe y perseverancia. Habrá señales y maravillas, resonaba, dejando claro que esta narrativa apenas comenzaba. Así, mientras Moisés se adentraba en la tierra de Egipto, la promesa del futuro se entrelazaba con el destino de su pueblo, y un nuevo capítulo, lleno de revelaciones y confrontaciones divinas, estaba a punto de comenzar. ¿Podrían ellos y el faraón reconocer la gloria de Dios en medio de la tormenta? Todo estaba aún por revelarse en el diseño soberano del Altísimo. A medida que Moisés y Aarón se acercaban a la majestuosa ciudad de Egipto, un aire pesado de opresión envolvía el ambiente. Las calles estaban impregnadas de la ansiedad de un pueblo esclavizado y de la altivez del faraón que se erguía como un dios entre los hombres. Cuando finalmente se encontraron a las puertas del palacio, el corazón de Moisés latía con la intensidad del cumplimiento del llamado divino. El encuentro con el faraón fue un reto inminente. Moisés, recordando el temblor de su voz aún resonante en su mente, vio en su hermano Aarón a su soporte y fuerza. «Yo hablaré a través de ti», había prometido el Señor. ¿Cómo podría entonces dudar del poder que lo respaldaba? Así dice Jehová, Dios de Israel: «Deja ir a mi pueblo para que me celebre en el desierto», proclamó Aarón con firmeza, su voz resonando en la opulenta sala del trono.
El faraón, sobre su alto asiento, miró a los dos hombres de manera desafiante. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? No conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel, respondió con desdén, una sombra de desprecio cruzando su rostro. Esa respuesta, hiriente como un puñal, hizo eco en el alma de Moisés. La arrogancia egipcia era un muro sólido que parecía inquebrantable, pero él recordaba las palabras que Dios había enviado con él. Esto no es solo por su libertad, es por mi glorificación, se susurró a sí mismo, fortaleciéndose en su propósito. Sin embargo, la negativa del faraón no solo fue un desafío, sino también un momento de revelación. Moisés sabía que debía prepararse para el tiempo de juicio que estaba por venir. Dios ha dicho que mirará con envidia a Egipto. Habrá señales y maravillas que demostrarán su poder ante la opresión, le dijo a Aarón mientras salían del palacio, su rostro sensible al peso de la carga. Los días siguientes estuvieron marcados por la angustia del pueblo israelita, el cual sufría bajo un mayordomo despiadado. ¿Por qué nos han traído más tribulación?, clamaría cada vez que la carga aumentaba, la esperanza pareciendo desvanecerse en una niebla de desesperación. Moisés sentía un golpe en su pecho al presenciar esas miradas de desconfianza. ¿Y si Dios no cumplía su promesa? En el silencio de la noche, con el brillo de las estrellas como testigos, Moisés se postró de rodillas ante Dios, buscando respuestas. La voz del Señor se manifestó con una claridad que resonó en su ser. Yo he fortalecido tu mano, y mostraré mi poder a través de ti. La liberación será de gran magnitud. En esa promesa halló renovadas fuerzas. Al día siguiente, Moisés y Aarón regresaron al faraón. Esta vez se enfrentaron a la revelación de las primeras señales. Si no dejas ir a mi pueblo, el agua del Nilo se convertirá en sangre, le advirtieron. El faraón desestimó la advertencia con un gesto de mano. Sin embargo, a la mañana siguiente, el río que había sido fuente de vida se tornó en un río de muerte, un aviso del juicio de Dios. Las aguas rojas resonaron en toda Egipto, una demostración del poder del Dios de Israel. El pueblo israelita comenzó a murmurar entre sí: quizás nuestro Dios escuchó nuestras súplicas. Pero aún el faraón se mantuvo en su dura posición, endureciendo su corazón y negándose a reconocer el mensaje divino. La batalla apenas comenzaba y la tensión era palpable en el aire. Moisés supo que esto era solo un principio de lo que estaba por delante. Sin embargo, la oscura persistencia del faraón indicaba que la verdadera confrontación ya estaba en marcha. Mientras aquel lienzo de poder se extendía, un pensamiento inquietante cruzó la mente de Moisés. ¿Cuántas maravillas serán necesarias para que se reconozca la gloria de Dios? En ese momento, una luz brillante iluminó su corazón, recordándole que el poder divino se manifestaría en el momento perfecto, revelando en su tiempo la estrategia soberana del Altísimo. Así, la historia de Israel se entrelazaba con un plan de liberación que no solo liberaría a un pueblo, sino que también declararía ante las naciones la grandeza del Jehová de los ejércitos. ¿Podría realmente el faraón resistir la mano poderosa de Dios? ¿Qué más estaba reservado en esta narrativa de redención y violencia? La historia continuaría desafiando a los corazones a reconocer la soberanía de Dios en medio de la tormenta. Al día siguiente, la atmósfera de Egipto se hizo más densa, cargada de un misterio inminente. Moisés y Aarón, con la firmeza de la promesa de Dios en sus corazones, se aproximaron nuevamente al faraón. El eco de las aguas rojas aún resonaba en la memoria del pueblo, pero la obstinación del rey era como un yugo pesado que se negaba a ceder ante el poder del Altísimo. Aquel día se preparaban no solo para un encuentro, sino para un clamor divino que no podía ser ignorado.
Así dice Jehová, Dios de Israel, si aún te resistes a dejar ir a mi pueblo, la plaga de ranas caerá sobre tu tierra. Advirtió a Aarón, con su voz resonando autoritativa, como un trueno que anuncia la tormenta. El faraón, indiferente, cruzó los brazos, mientras una sombra de burla aparecía en su rostro. «¿Ranas? No me asustan esos cuentos», replicó, con arrogancia que reflejaba la necedad de su corazón. Sin embargo, al caer la tarde, los ríos empezaron a burbujear nuevamente, pero esta vez no fue el poderoso Nilo el que protegía la vida. En su lugar, una multitud de ranas emergió, cubriendo Egipto en un tapiz inquietante y vibrante. Saltarinas caían sobre la tierra, en las casas y en los palacios, llenando el aire con su clamor. El estómago del faraón dio un vuelco, pues el espectáculo que había desestimado se convertía en una señal innegable del juicio que se cernía sobre él. Los egipcios estaban aterrorizados. «Clamen a sus dioses», gritaban unos a otros en desesperación, pero sus deidades eran mudas ante la voz de Jehová. Postrados, muchos se preguntaban si el Dios de Israel había venido a liberar a su pueblo de la opresión o si solo mostraba el inicio de su juicio sobre la soberbia de Egipto. No había respuestas que tranquilizaran sus almas. El faraón, en su necedad, había endurecido su corazón una vez más, prometiendo a Moisés que liberaría al pueblo si tan solo desaparecieran las ranas. Moisés, fiel a su llamado, oró al Dios de Israel, y las ranas desaparecieron, dejando un silencio pesado que se adhirió al campo. Sin embargo, cuando la angustia se disipó, el corazón del faraón volvió a endurecerse, dejando a Moisés y a Aarón en asombro. ¿Cuánto más tendrá que suceder para que el faraón se convierta?, se preguntó Moisés en la intimidad de su espíritu. El eco de la pregunta permaneció con él como una sombra. Sabía que la batalla no solo era religiosa, contra un rey, sino contra las fuerzas que mantenían a su pueblo bajo opresión. Ante esto, Dios le susurró antes de que partieran nuevamente al palacio: «Tiempo vendrá en que sabrán que yo soy Jehová. No solo liberaré a mi pueblo, sino que haré portentosos milagros que glorificarán mi nombre». Así, animados por esta revelación, Moisés y Aarón regresaron a la majestuosa morada del faraón, llevando consigo no solo la firmeza de su mensaje, sino la expectativa de una intervención divina más notable. Era el tiempo de mostrar la magnitud del poder de Dios, y la plaga de piojos pronto caería sobre la tierra, recordando a todos que ningún corazón puede resistir el llamado del Altísimo. Mientras el juicio divino avanzaba, crecía la esperanza en el corazón del pueblo israelita, quienes comenzaron a murmurar de nuevo: «Quizás jamás hemos estado tan cerca de la liberación». Todo estaba alineado para la manifestación del propósito de Dios. Los destinos colisionaban en un solo punto. Pero, en el fondo, una inquietud permanecía en la mente de Moisés. ¿Es posible que haya un corazón que jamás se rinda ante la verdad? ¿Hasta dónde llegará el faraón en su desafío? Con esos pensamientos solitarios, la historia avanzaba, y la confrontación entre lo divino y lo terrenal estaba a punto de hacerse más intensa. Mientras tanto, en lo alto de los cielos, un plan se desdoblaba, revelando a la humanidad la profundidad del amor y la justicia de Dios. En este camino de liberación, tanto egipcios como israelitas serían testigos de la fiel efectividad del pacto divino, que no solo traería redención, sino también un mensaje eterno. Yo soy Jehová, y no habrá Dios como yo. ¿Qué otras maravillas prepara el cielo para este tiempo de prueba? La próxima revelación marcará un hito en la historia de la redención, y la súplica razonable de un pueblo ansioso por volver a danzar en la libertad del Señor. La mañana llegó con una quietud inusual, como si el mismo cielo contuviera el aliento en anticipación de lo que estaba por desarrollarse. Los corazones de Moisés y Aarón latían al unísono, conscientes de que la próxima plaga sería un mensaje de aviso para el faraón y un grito de liberación para Israel. Así dice Jehová: «Conocerás que yo soy Jehová.
resonó en la mente de Moisés, una advertencia de la severidad de lo que estaba por acontecer. Al entrar nuevamente ante el faraón, el ambiente era tenso. «Deja ir a mi pueblo, para que me sirvan», demandó a Aarón, su voz firme pero cargada de la compasión de Dios hacia el pueblo oprimido. El faraón, desafiando una vez más la autoridad divina, replicó con sarcasmo: «¿Quién es Jehová, para que yo le oiga y suelte a Israel?». Con esta declaración, la ira de Dios se encendió aún más, y una nueva plaga se preparaba para descender. Sin previo aviso, el polvo de la tierra se levantó como una nube oscura, transformándose en piojos que invadían cada rincón del reino. La humanidad y la bestia fueron azotadas por la manifestación aterradora de esta plaga, y el sufrimiento se expandió como un rayo atravesando el aire. Los egipcios clamaban con terror, mientras sus dioses seguían en silencio, impotentes ante el poder de Jehová. A medida que el caos reinaba, el faraón, enfrentado a una tormenta que nunca imaginó, convocó a sus magos. «Puede que esto no sea más que un truco», argumentó, intentando aferrarse a su orgullo. Pero los hechiceros, con gran desesperación, declararon: «Este es el dedo de Dios». El reconocimiento de la mano divina sobre los egipcios trastocó al faraón, pero su corazón fue más fuerte, obstinado en su resistencia. El sufrimiento del pueblo israelita se intensificó a medida que ante sus ojos se mostraba el juicio de Dios. «Deberíamos ser libres», murmuraban entre ellos, apretando los puños, sus almas inflamadas de esperanza y súplica. Moisés, observando desde lejos la desesperación en sus rostros, sentía el ardor del llamado divino resonando en su interior. «Esto solo es el principio», se repetía, con cada golpe del viento que parecía susurrar las promesas del Altísimo. Regresando por tercera vez ante el faraón, Moisés lanzó una advertencia: «Si no dejas ir a mi pueblo, la mano de Jehová se extenderá aún más sobre ti». Sin embargo, el faraón, ciego ante la evidente voluntad de Dios, se mantuvo en su obstinación. La necedad fue su escudo, pero el juicio se acercaba como un gigante sombrío, listo para desatarse. Esa noche, mientras los israelitas se congregaban en casas desgastadas por la opresión, un profundo sentido de expectativa impregnó el aire. Entre murmullos, algunos recordaban lo que Moisés había proclamado. «Quizás hoy sea el día», decían con fe titilante en sus corazones. La esperanza florecía entre las sombras, como una flor silvestre que brota en el desierto. Pero en el palacio, el faraón persistía en su desafío. Dios, con gran sabiduría, sabía que no podía dejar que el endurecimiento de un solo corazón se interpusiera ante sus planes soberanos. Cada plaga era también un llamado al arrepentimiento, un deseo divino de restaurar a los egipcios y liberar a su pueblo. Mientras todo esto ocurría, los cielos estaban en plena actividad, orquestando un plan que trascendía la resolución de la batalla. Moisés contemplaba la magnitud del poder de Dios, y una revelación aún mayor empezaba a tomar forma en su interior. El sacrificio que se está preparando será la puerta a la libertad no solo para Israel, sino para todas las naciones. Así se cerró el capítulo de la contención, pero la narrativa de la liberación apenas comenzaba a gestarse. ¿Qué nuevas maravillas desatará Dios en su plan misterioso? Las páginas de la historia sagrada estaban a punto de girar una vez más, mostrando el camino que conducía a una redención que resonaría por generaciones. La pregunta persistente resonaba en el aire: ¿quién se atreverá a escuchar la voz de Jehová y a ser transformado? La respuesta, tan ansiada como temida, estaba al borde de un despliegue divino. A la mañana siguiente, el sol se alzó con un esplendor extraño, como si fuese incapaz de expresar la calamidad que estaba por desatarse. Moisés, con la mirada firmemente fija en el horizonte, sintió en su interior una fuerte convicción. Se acercaba un tiempo de acción decisiva por parte de Jehová, un tiempo que marcaría la historia de su pueblo.
El tiempo ha llegado, murmuró Moisés, mientras una brisa suave acariciaba su rostro. Aarón, a su lado, sintió la tensión en el aire, como si el universo mismo aguardara con ansia la orden de lo alto. A medida que se acercaban al palacio, el temor y la esperanza se entrelazaban en sus corazones, recordándoles que estaban atrapados en una lucha cósmica entre la luz y la oscuridad. Al entrar nuevamente ante el faraón, el hombre que ostentaba el poder más grande de la tierra, Moisés proclamó con voz resonante: «Así dice Jehová, Dios de Israel, esta plaga será la más severa, que traerá juicio sobre tu corazón y sobre la tierra que te rodea». El faraón, aún confiado en su resistencia, se burló del aviso, pero la cólera de Dios ya había sido desatada en el cielo. «Si no dejas ir a mi pueblo, mañana a la misma hora, toda la tierra de Egipto estará llena de langostas, extremadamente voraces», agregó Aarón, sintiendo el fuego de la verdad fluir por sus venas. El faraón, endurecido, despidió a Moisés con una mirada enigmática, sus labios curvándose en una mueca que denotaba tanto desprecio como incredulidad. En los días que siguieron, el viento se tornó oscuro y pesado. Una nube amenazante se formó en el horizonte, y pronto un enjambre de langostas desató su devastación sobre Egipto. Los campos, antes fértiles, se convirtieron en desolación, y un silencio ominoso cubrió la tierra, interrumpido solo por los gritos de desesperación de aquellos que comprendían la gravedad de lo que estaba ocurriendo. ¿Quién es Jehová? ¿Acaso no es este solo un Dios entre muchos?, se repetía el faraón, sin percibir que cada plaga era un testimonio irrefutable del poder de Dios. Sin embargo, a medida que las langostas arrasaban con las cosechas y el futuro de Egipto, su corazón comenzó a temblar. Fue entonces cuando, al borde de la ruina, llamó en busca de Moisés. «He pecado contra Jehová, ruego que tu Dios quite esta plaga», exclamó el faraón, su orgullo quebrantado. Moisés, sintiendo la lucha en su interior entre la compasión y la justicia, oró firmemente al Señor, quien, en su misericordia, hizo que el viento llevara las langostas hacia el Mar Rojo. Sin embargo, cuando Moisés presentó de nuevo al faraón el mensaje divino, la resistencia permanecía. «Tu corazón se ha endurecido de nuevo», proclamó Moisés con tristeza. Al ver la necedad del rey, el cielo respondió con oscuridad. Una plaga de tinieblas cubrió la tierra de Egipto durante 3 días, un recordatorio sombrío de que el verdadero poder reside en Jehová. El pueblo israelita, en medio de esta prueba, vio el cumplimiento de la promesa de liberación acercándose, como un faro en la tormenta. Moisés comenzó a sentir que su misión trascendía la liberación física. Había un llamado más profundo, un propósito que resonaría por generaciones. «Pronto habrá un sacrificio», murmuró Moisés mientras miraba las tinieblas. «Y no será solo un sacrificio para Israel, sino un estampido de redención para todas las naciones. Aquel que no lo entiende pierde de vista la grandeza del propósito de Dios». Mientras la oscuridad envolvía a Egipto, la luz comenzaba a brillar en la esperanza de los israelitas. ¿Qué nueva revelación sobre el poder de Jehová vendrá? ¿Qué sacrificio permitirá que la redención no solo toque a su pueblo, sino resuene en el corazón de toda la humanidad? El eco de la respuesta se acercaba, dejando al pueblo en un tenso silencio, aguardando el próximo susurro del cielo. La oscuridad persistía en Egipto, densa como un manto de tristeza, mientras que el corazón del pueblo israelita latía con la promesa de una liberación que parecía inalcanzable. En el templo de Jehová, las almas temerosas buscaban consuelo en las antiguas escrituras y en las promesas de un Dios fiel. La fe del pueblo comenzaba a ser una sólida muralla contra la desesperanza. Moisés, sentado en la encina del desierto, sintió que el viento empezaba a soplar con una notoria fuerza. Sabe que Jehová no ha terminado de hablar. El Señor lo estaba preparando para un nuevo encuentro. Una voz profunda resonó en su interior, como el trueno distante que precede a la tormenta. «Acércate más y escucha lo que diré».
Dando un paso adelante, su espíritu se llenó de fervor. Así fue como se recordó a sí mismo las promesas que Dios había hecho a sus antepasados. A Abraham, Isaac y Jacob les he prometido esta tierra. Con cada palabra, el fuego del significado inmutable de esa promesa se encendía en su pecho. Entonces, repentinamente, las tinieblas comenzaron a despejarse, como si la mano soberana de Jehová estuviera retirando un velo. Se levantó, transformado por una convicción renovada. El sacrificio se acerca, musitó con reverencia, sus pensamientos guiados por la mano divina. Moisés y Aarón se adentraron una vez más en la corte del faraón, el cual se veía extenuado, la arrogancia de días pasados desvanecida. ¿Hasta cuándo seguirás resistiendo, oh faraón? Así dice Jehová: a medianoche yo pasaré por la tierra de Egipto, y todo primogénito en la tierra de Egipto morirá. Proclamó Moisés, palabras que llevaron un eco de juicio en la sala real. Pero en la casa de los israelitas no habrá ninguna pérdida, porque yo haré distinción entre mi pueblo y el tuyo. La insolente sonrisa del faraón se esfumó. Ante sus ojos comenzaron a cruzar memorias recientes de plagas, de campos devastados, de una oscuridad que lo había envuelto por 3 días enteros. Y comprendió, aunque a regañadientes, que Jehová era un Dios de verdad. Su provocar ya no era solamente en contra de Moisés, sino contra el mismo Creador. Mientras las palabras de Moisés retumbaban en su mente, el faro de esperanza brillando en los corazones de los israelitas se intensificaba. Se les había ordenado preparar un cordero sin defecto, untar sus puertas con su sangre para que el ángel de la muerte pasara de largo. El sonido de los corazones israelitas latiendo al unísono resonaba, como un canto de victoria anticipada. Sabían que su tiempo de liberación se acercaba, pero también comprendían que debía haber un sacrificio, un precio que debía ser pagado. Este día será para vosotros en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne a Jehová, continuó Moisés, con su voz como un requiem de espiritualidad. Hoy las cadenas se romperán. Sus palabras fueron un bálsamo, y un nudo se formó en la garganta del faraón mientras comprendía que sus próximos pasos podían sellar el destino de su nación. Mientras tanto, el pueblo de Israel comenzó a prepararse. Las familias se congregaron, uniendo sus voces en oración, agradeciendo a Jehová por la salvación que estaba a punto de llegar. La fe se encontraba en un crescendo. Cada murmullo de esperanza se unía, convirtiéndose en un clamor por la redención. Y cuando Jehová pase para herir a los egipcios, verá la sangre en los dinteles y pasará de largo, recordó Moisés a su gente, y no permitirá que el destructor entre en vuestras casas para herir. Las palabras de Jehová resplandecían en el aire, más que un simple mensaje, eran un pacto grabado en el corazón de su pueblo. Mañana sus corazones serán liberados, pensó Moisés con una espiritualidad palpable, y la visión que se proyectaba ante él no era solo de libertad, sino de restauración total. Lo que sería el sacrificio llevaría consigo la revelación del verdadero propósito de Dios. Su corazón palpitaba con expectación, porque sabían que lo que estaba en camino no era solo la redención de Israel, sino la prefiguración del sacrificio de un Cordero Mayor, el que quitaría el pecado del mundo. De pronto, una revelación asombrosa tomó rentas del cielo. Pronto, no solo seréis un pueblo liberado, sino que seréis el pueblo de un nuevo pacto. El sacrificio será eterno, exclamó Moisés, su espíritu elevado enteramente en alabanza, mientras resonaba la voz eterna de Dios en su interior, recordándole el peso de esa promesa. Con esta nueva revelación, las esperanzas e inquietudes del pueblo se encontraron en un punto, como un río convergiendo hacia el mar. La promesa de un sacrificio transformador estaba inquietante y vívida, pero ¿con qué impacto se manifestaría en su vida y en el mundo que les rodeaba? ¿Qué nuevas maravillas de Dios se estaban manifestando en la historia, justas y bellas, mientras su redención se entrelazaba con la del mundo entero? Así, aguardaban con el corazón palpitante el amanecer de un nuevo día, donde el cielo por fin rompería las cadenas de la opresión. Mientras el último rayo de la tarde se desvanecía en el horizonte, el pueblo de Israel se encontraba unido en su clamor ferviente. Oficiales,
y ancianos, al pie de las puertas de sus casas, siguiendo las instrucciones dadas por Moisés, se preparaban con gran solemnidad. Una atmósfera cargada de expectación flotaba en el aire, como un incienso subiendo hacia lo alto, mientras sus corazones latían como un solo cuerpo. Era la víspera de la liberación, y el sacrificio del cordero estaba siendo ofrendado, los pequeños cuchillos brillando con el reflejo de la luz de las antorchas. Moisés, al salir de la casa de su hermano Aarón, levantó su rostro hacia el cielo estrellado, y sintió nuevamente la voz de Jehová en su corazón. Instintivamente se arrodilló, reconociendo el peso y la grandeza de aquel momento. «Oh Jehová, Dios de generaciones pasadas», exclamó en su espíritu, «tú que has prometido, cumple tu palabra en esta noche, y que este sacrificio sea perfecto ante tus ojos». La noche avanzaba, y en la oscuridad de Egipto las sombras se alargaban ante un escenario cargado de terror. Las puertas de los egipcios, adornadas con amuletos de protección, no sabían que esa misma noche cada uno tendría que confrontar el juicio que se avecinaba. El faraón, con su corazón endurecido aún más por los suplicios pasados, había sucumbido a las tentaciones de su propio orgullo. En su palacio acordó que nada detendría su voluntad, mientras la voz de Moisés resonaba en su memoria. En el corazón de los israelitas el fuego de la fe ardía, y el recuerdo de las promesas cumplidas se tejía en sus oraciones. «Hoy somos liberados, porque la sangre del sacrificio nos cubre», murmuraban los padres a sus hijos mientras ponían la sangre en los dinteles de sus puertas. En sus ojos había un brillo imborrable, la esperanza, un faro que iluminaba incluso en la más profunda oscuridad. A medianoche, cuando la atmósfera se tornó densa y silenciosa, una presencia poderosa se cernió sobre la tierra. Jehová, el Altísimo, cumplió lo prometido. Con un soberano susurro, empezó a pasar entre los hogares de Egipto, y el clamor de dolor resonó a través del país. El grito de los egipcios se elevó como un eco estremecedor, sepultando su orgullo mientras las primeras luces de la mañana se preparaban para revelar un nuevo amanecer para Israel. En cada hogar israelita, al ver la sangre en el dintel, un aliento de alivio y de adoración surgió. La confianza en Dios se concretó en sus corazones, sabiendo que el sacrificio había hecho la distinción. «No morirá nadie, porque Jehová nos ha guardado», proclamaron con júbilo y lágrimas de alegría. Moisés, consciente de la obra divina en medio de su pueblo, se levantó entre ellos, la voz firme afirmando: «Hoy es el día de nuestra liberación. El ángel de la muerte ha pasado y nos ha salvado. Levantemos nuestras manos hacia el cielo y celebremos el favor de nuestro Dios, porque ahora seremos su pueblo y Él será nuestro Dios». El pueblo, en una unión irrompible, estalló en un cántico nuevo. Sus voces resonaron como un océano, llevaban consigo. El sacrificio había sellado un nuevo pacto, como sombra del sacrificio futuro que libaría la vida eterna. Sin embargo, en el horizonte se vislumbraba otro desafío. A medida que las puertas de la liberación se abrían ante los israelitas, el faraón, desgarrado por el dolor, finalmente se acercaría a Moisés una vez más. Con su corazón quebrantado y la soberbia rendida, un nuevo encuentro estaba por venir. ¿Aceptarían, entonces, el costo de dejar una vida de opresión y se atreverían a seguir al Dios que les mostró su salvación? Las preguntas flotaban en el aire mientras avanzaban hacia su destino, y en los corazones se encendía la urgencia de responder al llamado de Dios. La escena estaba trazada para el siguiente acto de la historia. La pasión redentora de un Dios que llama a su pueblo a la libertad era solo el principio. ¿Qué asombro se manifestaría en el desierto cuando la gloria de Jehová se revelara en momentos decisivos por venir?, se preguntaron, con gran suspenso ante la asombrosa adición del plan divino que aguardaba tras la próxima frontera. El alba despuntaba con un suave resplandor, cuyas luces doradas se filtraban entre las nubes cargadas de lamento que cubrían Egipto. En el silencio que seguía al clamor desgarrador de la noche, un temblor sutil recorría la tierra. Las vidas de muchos habían cambiado, mientras el pueblo de Israel se preparaba para el éxodo que les aguardaba.
Era el momento de despojar a Egipto de sus cadenas y abandonar la tierra que había hecho de su existencia una carga insoportable. «Levántate, pueblo de Dios», proclamó Moisés, su voz resonando en un aliento de poder. «Este día comenzaremos nuestra travesía. Dejaremos atrás nuestras lágrimas y recordaremos que hemos sido rescatados por su mano poderosa». Los israelitas, con miedo y esperanza en sus corazones, comenzaron a juntar sus pertenencias. La urgencia de la liberación encendía un fuego en sus almas. Mientras tanto, en el palacio del faraón, un ambiente de caos reinaba. El rey, desgarrado en su sufrimiento por la pérdida que lo había tocado tan íntimamente, hacía eco de su rabia en cada rincón del vasto salón. «¿Hasta cuándo se burlará de mí el Dios de los hebreos?», se gritó a sí mismo, mientras sus oficiales intentaban persuadirlo de dejar marchar a los israelitas. Pero su corazón, aún endurecido, no podía ceder a las demandas de un Dios que había probado ser tan formidable. En medio de aquel escenario, Jehová inspiró a Moisés con una nueva orden. «Dile a los hijos de Israel que pidan a sus vecinos oro y plata. Yo haré que encuentren favor en sus ojos», instruyó el Señor, prometiendo no solo una liberación física, sino también una bendición que llenaría a su pueblo de riqueza. Moisés, al escuchar estas palabras, vio las manos de Dios obrando en el seno de la opresión, y en su corazón resonó un júbilo inquebrantable. Los israelitas, obedientes al mandato divino, tocaron puertas y se acercaron a los egipcios, quienes, abrumados por el dolor y el temor, comenzaron a entregarles joyas y bienes. La proclamación de Dios llenó a ellos de fe. «No saldremos como llegamos, salimos para recibir la promesa», se dijeron entre sí, mientras reunían la abundancia que les sería concedida. Sin embargo, los cielos aún guardaban secretos, y Jehová sabía que el faraón no permitiría ir fácilmente a su pueblo. Un nuevo giro estaba próximo. Mientras Moisés y los líderes israelitas dirigían a la multitud hacia la puerta de salida, la tormenta de calamidades dentro de Egipto no había cesado. «El faraón regresará», advirtió un anciano, sus ojos revelando más que el temor, intuición de que lo que habían vivido no había terminado. Al entrar a la ruta que les conducía hacia su libertad, el pueblo de Israel se encontraban divididos entre la alabanza y la duda. «¿Estamos preparados para el desierto?», se preguntaban unos a otros. «Si Jehová ha hecho esto, ¿por qué hemos de temer?». La lucha entre el deseo de la tierra prometida y el eco de la incertidumbre resonaba en sus corazones. Entonces, de repente, un fragor resonó a sus espaldas. El faraón, al fin quebrantado, había tomado la decisión de perseguirlos. La furia de su espíritu, avivada por la desesperación, se manifestaba en su ejército, que se acercaba velozmente. El pueblo, ahora frente al Mar Rojo, miró hacia atrás con el miedo tomando el lugar de la fe. Moisés, sintiendo el acero del desafío en su pecho, alzó su vara y alzó su mirada hacia Jehová. «¿Qué haremos, oh Dios?», clamó. En ese momento, una respuesta clara y determinante surcó el aire. «Di a los hijos de Israel que avancen. Yo pelearé por ustedes, solo mantengan silencio». Así, nuevamente, las promesas del Señor estaban a punto de revelarse con poder. La historia de redención no solo buscaba liberar a un pueblo, sino también revelar la gloria de su nombre ante todos los pueblos de la tierra. La travesía de Israel estaba apenas comenzando, un nuevo capítulo que llevaban en sus corazones. De repente, un viento poderoso comenzó a soplar, separando las aguas como un susurro divino. ¿Podría ser que la verdadera liberación no era solo física sino también espiritual? En ese momento, el entendimiento del propósito divino comenzaría a florecer entre el pueblo, mientras se hallaban en el crisol del desierto, abriendo paso a la verdad que determinaría su destino. El camino a la libertad nunca fue fácil, pero el corazón dispuesto sería transformado de una manera que jamás imaginaron. El viento soplaba con firmeza, y las aguas del Mar Rojo se separaban como si obedecieran un mandato divino. Moisés, apoyado en su vara, contemplaba la vasta extensión de agua que se alzaba como muros a su izquierda y derecha. La mano del Señor estaba en acción, y el pueblo de Israel, tembloroso pero esperanzoso, se preparaba para cruzar. «Avancen», exclamó Moisés, su voz resonando con autoridad y fe, empujando a su gente a moverse. Las familias, llevando sus pertenencias y a sus hijos, comenzaron a atravesar el lecho seco.
Cada paso que daban dejaba atrás la esclavitud. Cada huella en la arena simbolizaba un nuevo comienzo en la travesía hacia la libertad prometida. Mientras tanto, el faraón, consumido por la rabia y la pérdida de su primogénito, había decidido que la opresión no podía cesar. «¡Atrápenlos!», gritó, su mirada fulminante mirando a sus soldados. La impulsividad de un rey que se creía invencible lo llevó a seguir tras ellos, ignorando los signos que cada plaga había presentado. El orgullo es un velo que oscurece la razón, y eso ahora estaba llevándolo a un destino inevitable. Los egipcios, con su furia avivada, se lanzaron al mar en persecución, pero en sus corazones había una semilla de duda. ¿Realmente estaban dispuestos a desafiar al Dios de los hebreos? El eco de las maravillas que Moisés había pronunciado retumbaba en sus mentes. Sin embargo, la desobediencia es un camino que ciega a los hombres ante la verdad. Israel, avanzando por el camino despejado, sentía el aliento de la libertad en el aire. Los sonidos del mar, chocando contra sus muros, eran como una melodía de esperanza. La fe comenzaba a tejerse entre ellos. Cada vez estaban más seguros de que Dios había conducido cada uno de estos eventos. El camino a la libertad no solo era físico, sino también espiritual, un camino de transformación. Al llegar al otro lado, Moisés se giró y vio la sombra de la muerte acercarse. Con pleno conocimiento y obediencia, levantó sus manos, y el viento, dispuesto a obedecer, comenzó a soplar aún más fuerte. «Oh Jehová, defiende a tu pueblo», clamó, su voz llena de fe. En ese instante, los muros de agua parecían temblar ante el poder de Dios. El mar, como un gigante invencible que tomaba forma, se cerró detrás del pueblo, pero no antes de que el ejército egipcio tropezara en el lodo, atrapado por el poder divino. Antes de que se dieran cuenta, la tierra misma pareció cobrar vida, y las aguas se desbordaron sobre ellos. Un grito de terror se elevó, resonando en el aire, mientras el mar reclamaba lo que había sido desafiado. Los israelitas, al otro lado, alzaron sus voces en una exclamación de liberación. «Jehová ha peleado por nosotros», resonaba como un canto de victoria. En ese momento, la gloria de Dios se tornó tangible, y noticia de lo sucedido se esparció como fuego en la hierba seca. Los cielos parecieron abrirse, y la presencia de Dios envolvió a su pueblo. Así fue como, de la opresión a la liberación, la historia de Israel florecía hacia un nuevo capítulo. Moisés, espíritu ardiente de un líder transformado, tomó su instrumento y junto con María comenzaron a entonar un cántico de alabanza glorificando la fidelidad del Altísimo. Las palabras «Cantaré a Jehová, porque se ha magnificado», reverberaban como un eco de la eternidad. Sin embargo, la travesía no había terminado. ¿Qué desafíos esperaban en el desierto? ¿Qué pruebas? ¿Comprobarían la fe recién forjada de un pueblo que había sido liberado? Se acercaban los días en los que la verdadera esencia de su identidad sería revelada, donde sus corazones encontrarían respuestas en el desierto, un lugar de purificación y preparación. Las llamas de la promesa aún brillaban, pero los próximos pasos requerirían más que fe. Sería una solicitud de obediencia, unidad y entrega. ¿Estarían ellos listos para reconocer la voz del Señor en el crisol de sus experiencias? La oda de libertad apenas comenzaba, y una voz antigua susurraba: «Dame tu respuesta y caminarás en mis caminos». Así, a medida que el sol se ponía, los israelitas se preparaban para avanzar en una travesía que trascendería generaciones. La revelación de su nueva identidad como pueblo de Dios estaba por desvelarse, en medio de pruebas y victorias, y con cada paso dado, un nuevo latido de esperanza resonaría en lo profundo de sus corazones, en su viaje hacia la tierra prometida. ¿Qué maravillas aguardaban en el horizonte? La próxima etapa de su viaje prometía ser asombrosa, revelando la perfección del plan de redención de Dios.